Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, gracias por vernos en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por esta enorme oportunidad que nos dan el día de hoy de estar nuevamente aquí con ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, hoy miércoles 28 de julio del año 2021. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, esta tarde nos acompaña el licenciado José Luis Utrera, ampliamente conocido, ustedes lo conocen, político, analista político también, un hombre metido en tantas y tantas cosas de la vida política de nuestro municipio, de nuestro estado, de nuestra región, un personaje que conoce de este tema tan importante del que hoy platicaremos y a quien le doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio. Gracias, José Luis, por estar aquí con nosotros, agradecido con tu presencia. Gracias. Bienvenido. Gracias. Por la enorme oportunidad de estar aquí, te damos la más cordial de las bienvenidas, de verdad, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí contigo, que nos visites, que nos des la oportunidad de platicar contigo. Bienvenido, José Luis, muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Todo corazón, gracias a los que nos distinguen con estarnos viendo y escuchando. Gracias. Oye, José Luis, caray, hay un tema muy importante que le está dando la vuelta, pues prácticamente al mundo, porque incluso hay medios de comunicación a nivel internacional que han manejado críticas respecto a esta consulta popular que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto. Un sinfín de comentarios positivos, negativos, pero todos nos hablan de algo que creo que no se ha podido entender a cabalidad de esta consulta popular. Mira, antes de empezar, te leo la pregunta y se la leo a nuestros amigos que hoy nos dan la oportunidad de vernos. Es un galimatías esta pregunta, ¿verdad? Pero tenemos que leerla porque tenemos que analizar el contexto de esta pregunta que reformuló, por cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice la pregunta así: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? José Luis, ¿qué entiendes de todo esto? De esta pregunta que al final de cuentas no te da un enfoque preciso de lo que se está buscando con esta consulta que el presidente ha puesto en la palestra nacional y que ciertamente está en boca de todos, José Luis. Hoy te queremos preguntar a ti, un personaje que conoce de política, que sabe de política, ¿cómo podemos entenderla, José Luis? Fíjate que en base a esa pregunta que, como tú bien dices, reformuló el poder el poder judicial a través de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se quedaron o trataron o pretenden quedarse en su mente de algunos actores políticos, concretamente en un movimiento nacional que hoy gobierna, de que es contra los expresidentes, y eso lo siguen manejando. Es más, han aprovechado la circunstancia para poder sacar mojigatas y cuantas cosas, todo un show, ¿no? Hay una situación muy clara que yo así la entiendo. Tú no ves en la pregunta que diga o menciona algún expresidente. Para nada. Entonces es una falsedad totalmente. No es únicamente contra los expresidentes, es con cualquier actor político. Del pasado. Cualquier actor político puede ser. En esta canasta entra el propio Marcelo Ebrard, Mario Delgado. ¿Por qué? Por las situaciones de la línea 12 del metro. Claro. ¿No? Entra en el que tú quieras, nada más que hay que ser muy claros también en esto. Tú quieras meter a esa canasta siempre y cuando los delitos que ellos hayan cometido no hayan prescrito, como lo señala el artículo 14 constitucional. Si ya prescribieron,
Entonces, Claro. ¿cuál es el propósito de esta consulta, José Luis? Porque bien lo dices tú y muchos otros juristas también lo han dicho, muchos otros abogados, tú eres conocedor de las leyes, eres abogado, pero ¿cuál es el propósito entonces de todo esto, no? Que no se alcanza a comprender. Fíjate que habría que separar dos cosas importantes. A ver, una es la consulta popular como Sí. tal. La consulta popular no es nueva ni es propia en el sentido de estar insertada en la ley. No, la Sí. consulta popular, la ley reglamentaria está desde 2014 y ella está en la Constitución desde 2012. Entonces se hace en el 2021, lo que se hace son unas reformas. Sí. En mayo del 2021 se hacen unas reformas que tienen que ver, una de ellas significativa, es con la fecha de la realización de la consulta. Porque la anterior traía otras fechas. Sí. Por eso es que el presidente se quejaba de que en la consulta venía, que él quería. No, en la situación de reforma se cambia y se manda para el primer domingo de agosto. Sí. Por eso es el 1 de agosto. Entonces, esa es la consulta. Legítimamente está bien. Es constitucional. Es constitucional. Está en el artículo 35, después en el artículo 35, fracción octava, de ahí se viene la ley reglamentaria de la misma. Aquí dejo una al aire también, que tiene que ver también con otra consulta, la revocación de mandato. Yo no sé si ya está reglamentaria, exista la ley reglamentaria, lo ignoro, hasta ahorita no sé que no, pero bueno. Entonces, desde ese marco legal, es válida. No se está criticando la consulta como tal, La consulta es constitucional. Lo que se está criticando es el fondo de la consulta. Exacto. ¿Qué es lo que se está criticando? Y se dice, y lo vas a ver en muchas redes, en muchas partes lo vas a escuchar, a leer, que te dicen, la ley no se consulta, se aplica. Claro. Para el caso propio de en primera, y viene una primera que va a la segunda, ¿qué va a pasar? Todos hablan de que se dé el 40%, muchos, pero hay otra parte que dice que no. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si no es vinculante? ¿Qué va a pasar si no participa el 40%, que son aproximadamente 37 millones de electores que no participen? ¿Qué va a pasar? ¿Ya no pasa nada? Hay una situación que dijo el propio ministro Saldívar, y no la dijo recientemente. La propia consulta no obliga a actuar ni al Poder Legislativo ni al Poder Ejecutivo en la parte de la Fiscalía General de República. No las obliga a actuar en base a la consulta. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que si hay algunas citas que tengan, siguen un procedimiento, eso va a seguir caminando. Claro. Yo más lo veo porque también ya lo dijeron algunos ministros, para otra figura política muy dada y muy ad hoc para irle dando largas a una famosa comisión de la verdad. Sí. Por ahí va, Y cuando se crean comisiones de la verdad jamás se esclarecen. Por ahí va. Oye, licenciado, fíjate que a mí me llama la atención eso que acabas de decir, muy importante. La parte vinculante esta de la que hablas, en la que si no ejerce el voto en esta consulta aproximadamente un 40%, pues de todo no serviría de nada, ¿no? Esa es una parte. Pero ¿no será que ahí es donde estamos viendo la desesperación incluso del propio presidente de la República, incluso del partido Morena y de funcionarios del gobierno incluso que utilizan recursos públicos y que vienen promocionando la consulta para incentivar y motivar a los ciudadanos a que participen en esta consulta? No proviene de ahí la desesperación, pues, porque pues prácticamente con lo que estamos platicando, lo que tú dices, lo que se viene diciendo en otros medios de comunicación acerca de esta parte tan importante que acabas de decir, de la vinculación de esta consulta popular en hechos del pasado que no se sabe ni a quién. ¿No será que ahí es donde radica la desesperación de esta consulta popular por parte del presidente y del partido Morena? Fíjate acuérdate, y lo dijiste muy bien fuera de cámaras, acuérdate que estamos a la vuelta de la esquina prácticamente de la siguiente elección. Sí, ¿no? Lo que pasa es que, mira, hay que reconocer que tiene una gran capacidad de distractor el presidente, muy inteligente, ¿no? Te genera la consulta, se quejan de que el INE no ha participado. Momento, el propio legislativo le dijo al INE
que la publicación y la publicidad de la misma iniciaba el 15 de julio, ¿eh? Eso no lo determinó el INE. El INE por eso hizo el caso Claro. iniciar esa a partir del 15. Sí. Malamente y contra la ley, que algún partido político que ya todos conocemos anda haciendo publicidad, está contra derecho, ¿eh? Y eso puede ser y generar alguna situación de un particular o un colegio de abogados o quien desee de interponer un recurso correspondiente. Claro. ¿Eh? Eso Porque sería lo ilegal, licenciado. es la parte ilegal que no debe hacerse, ¿no? Porque los recursos, ¿de dónde? ¿Te acuerdas aquellas bardas que aparecen 4T y Sí, que sí, fueron sí, un montón sí, y que sí. bueno, ¿y quién las pagó, no? Claro. Igual pasa aquí, ¿y quién está pagando todo eso? ¿De dónde sale? Porque Sí. ese no lo está haciendo el órgano Y malamente, electoral, ¿no? y malamente porque, por ejemplo, el partido Morena aquí en el estado de Veracruz, nada más para no ir muy lejos, en el estado de Veracruz, el dirigente estatal anda promocionando la consulta en todo el estado y llevan unas mantas, por ahí tenemos las mantas, ojalá logremos localizarlas, en donde Esteban Ramírez Cepeta, el dirigente estatal de Morena, llega a los poblados, a los municipios, ponen una manta con la figura de los expresidentes y hay que participar porque vamos a enjuiciar a los expresidentes. Ya lo dijiste, no contiene ningún nombre esta pregunta que hace la Suprema Corte, que reformuló la Suprema Corte para que los ciudadanos participen. No lleva ningún nombre, no lleva ninguna dedicatoria especial, habla de hechos, decisiones del pasado. Y en ese contexto, licenciado, pues como bien dices tú, podría dar pie a algún recurso de inconformidad, algún amparo, algún particular, incluso algún otro partido político, ¿no? Sí, porque repito, a ver, ya dijimos que es constitucional. Sí. Que hay que aplaudir la consulta popular. Sí. Es un instrumento de participación democrática donde la ciudadanía expresa ante una pregunta X, sí o no. Está muy claro eso. Yo me pregunto y te pregunto y le consulto a la ciudadanía. Si la consulta popular estaba contemplada o está contemplada y la ley misma existe desde 2014, ¿por qué en la IN no fue sujeto a una consulta popular para preguntar si los ciudadanos deseaban que en la IN desapareciera por el motivo que tú quisieras? ¿Por qué se hizo? Yo le llamo así consulta patito, porque se hizo antes de que el presidente fuera constitucionalmente tomara protesta. Eso Claro. lo hizo cuando era presidente electo. Sí, Con el solapamiento del gobierno en ese tiempo, que era el de Peña Nieto. sí. Porque se hizo la consulta. ¿Y cuántos participaron en esa consulta? 1 millón de personas. 700 a favor que se fueran ahí, desapareciera, y 300 que no. Si tú lo hubieras eso llevado a una consulta popular, la pierdes. Claro, claro. Ahora otra, tenemos una situación, ya que la consulta se centra en dos escenarios, el nacional y el regional. Cuando es el nacional es para todo el país, y el regional abarca una entidad o varias entidades. La salida o suspender los trabajos de la cervecera en Baja California fue de mano alzada. ¿Por qué no sujeto a una consulta popular, Claro. que es lo legal? O sea, el Ejecutivo viola flagrantemente la ley. Claro, claro. ¿Sí? Claro. Porque él mismo habla del marco jurídico de respeto. Claro. Yo le estaba violentando. En la IN salió, fuera por lo que fuera, que tiene que tener su justificación. Sin embargo, no fue sujeto, repito, a ninguna consulta popular. Claro, claro. Entonces, a ver, hay los claros oscuros. Por un lado, tenemos la consulta popular como instrumento de participación ciudadana para que la ciudadanía se exprese y dice el pueblo, ahora sí me están escuchando. Escuchan cuando él quiere que escuchen. Claro, y lo que le Que conviene. pero cuando no, lo hace con sus encuestas Claro, patitos, claro. con sus consultas patitos Sí. que salen fuera del marco legal. Sí, porque hay hechos trascendentales, hay hechos importantes de la vida política nacional que sí deberían de ser sujetas a una consulta Claro. popular. La cancelación de un aeropuerto internacional, por ejemplo, que ya sabemos... Desaparecer todos los fideicomisos. Desaparecer los fideicomisos, algo que realmente también pues puso en un momento crítico diversas opiniones nacionales, ¿no? Y todo eso nos puede llevar a un claro ejemplo de que el presidente, como bien acabas de decir, hace lo que le conviene, escucha lo que le conviene, y lo que verdaderamente importa para el país
eso lo lleva a una consulta popular como la que hoy tenemos, en que pues realmente no sirve de nada. Lo que debería de estar hoy haciendo el presidente es consultar lo que verdaderamente importa para la vida democrática del país, y no una consulta como esta que realmente pues no significa nada, porque bien dices tú, aquí podríamos incluir hasta Manuel Bartlett, claro, que tiene una enorme cola que podríamos señalarla y no terminaríamos nunca, pero esto sinceramente a todos yo creo nos ha puesto unos a favor y unos en contra. Entretiene, divide. ¿Crees que este sea el propósito del presidente de la República con esto que en un principio, como bien también lo decías, tenía como propósito incluir los nombres de los expresidentes, ¿no? Pero hoy pareciera ser que hay una división en esta opinión, José Luis, que no se alcanza a comprender qué propósito tiene el presidente con hacer todo esto, porque al final de cuentas él se ha llamado un auténtico demócrata, y lo que estamos viendo hoy en el país es una auténtica división, fifís, conservadores, neoliberales, etcétera, etcétera, y nos manda ahora esta consulta para terminar de dividir al país. ¿Tú cómo lo ves? Sí, fíjate que un presidente es la figura más importante en cualquier país. Un presidente, su función es, como ejecutivo, tratar de que la gobernabilidad, la tranquilidad, la justicia, la economía, todos los rubros tal, vayan marchando bien. Y si te das cuenta, en muchos de ellos vamos muy mal. O sea, vamos a llegar a los 3 millones de contagiados. 3 millones de contagiados, claro, en México. Y dice la gente, es que juzgan y critican al presidente por la situación propia de la pandemia. No, Dios nos libre, el presidente no es responsable de la pandemia. Claro. Totalmente, ni un mínimo responsable. Por supuesto. Lo que sí es responsable es de la estrategia, las medidas de contención preventivas, claro, para contenerla. Eso sí es responsable, claro, porque tiene todo un mecanismo, todo un grupo de gente especialistas, ¿sí?, que tienen que abocarse a ello. En el aeropuerto tuviste en algún momento que hubieran puesto algunas medidas de prevención para efecto de que en la primera etapa, cuando venían de fuera, no hubo nada, No, el presidente incluso dijo que no había ningún problema, que podían salir, que podían abrazarse, etcétera, etcétera, y ya vimos los resultados. Y lo estamos viendo hoy también en ese tema, ¿no? Por eso tocamos esto. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, ante la situación de rebrote, que ahora sale nuestro querido y estimado gobernador a decir, llueve o truene, en otras palabras, regresan en agosto los Eso te quería preguntar. Entonces, desgraciadamente son malas copias. Miren, malas copias. Andrés López Obrador, hay uno solo, no tiene copias, es una persona que es un luchador social, eso no se le podemos quitar, nada más que no se ha salido de ese luchador social. No se ha quitado esa figura. El hombre lleva la agenda del país, y le salen imitadores, copiadores por todos lados que quieren ser López Obrador. Señor, no hizo el 11 de la mañana, no, todas sus acciones, el señor se lleva otro N. ¿Qué le pongo? Pues ponle esto que hay, porque hay. A ver, y hay gente que te puede decir 1000 cosas, sí, pero la verdad es, desde mi punto de vista como padre de familia y como amigos que tienen hijos pequeños, vale mejor estar encerrado que estar enterrado, Claro. Y con este rebrote que viene y muy agresivo, las cifras nos están dando datos escalofriantes, no es para tomarlo a juego, O sea, de una u otra manera la situación está complicada. Claro. Es más, los semáforos han tenido sentimiento de manejo político. Por supuesto, es que para efecto de generarte, claro, ya confiarte. En esa es la responsabilidad que yo señalo. Sí. La responsabilidad que se convierte en una irresponsabilidad, porque la gente cree en su presidente. Claro. Cuando el señor no se pone con cubrebocas, tú dile a otro, y tú decís, si el presidente no te cubre bocas, sí, nada más que la diferencia es que el presidente tiene un médico cada momento, ¿no? Para que lo esté checando, ¿no? Uno o varios, sí, ¿no? Entonces,
no hay comparación, Claro, ¿no? claro. De esa situación, ¿te acuerdas cuando sale aquel video junto a una digna tehuana que sale, salgan a los restaurantes, abrácense, no hay problema? ¿Crees que el presidente basa su manejo político en esa percepción que tiene de apoyo de los ciudadanos? Pues yo creo más que nada... Para tomar ese tipo de decisiones, José Luis. Pienso que mucho de lo que él dirige, sabe quién lo dirige. O sea, su expresión, su acción no va dirigida a Fernando Martínez, Sí. va dirigida a otro sector. Yo me acuerdo de un político que en su momento dijo, los banqueros son ustedes los salvadores del país. Y cuando fue una reunión con deudores de la banca que eran 1000 veces más que ellos, dijo, los banqueros son unos ratas. Entonces el discurso va acomodado y el contenido a quien tú quieres dirigírselo. Una gente que tiene pocos recursos, al ver la situación que vive, si tú llegas o te presentas con grado académico, bien vestido y todo, no tiene una situación tan de aplauso para ti, para mí o para cualquiera, porque no muchos, pero algunos de ellos sienten resentimiento. Claro. Aunado a de que haces lo que se ha hecho, porque los famosos proyectos, los apoyos, no son nuevos, eso los dio el PRI, lo siguió dando el PAN, ¿no? No son nuevos. La única diferencia es que ahora algunos se incrementaron, otros se quitaron, pero la gran mayoría se cambiaron. Pero hay unos cambios que qué golpe nos dieron. Pregúntale tú a la sierra qué te dicen de haberles quitado el seguro popular. Pregúntale qué les dicen. Están... Claro. Pero y sin embargo vemos que el presidente de la República todavía basa su fortaleza en el apoyo que tiene de un amplio sector de la sociedad, y como bien dijiste tú, eso no lo podemos negar. Es un personaje que sigue teniendo un manejo político importante, que conoce el sentir de los ciudadanos, qué le duele, cómo le duele y cómo hacerlo, ¿no? Pero esto también nos llama la atención, porque en lo que tú acabas de decir, vemos también a los partidos de oposición, José Luis, que no tienen una expresión clara sobre los temas que hoy están sucediendo y que más bien están al margen de lo que estamos viviendo. ¿Tú cómo ves esto? ¿Será que es una cuestión en la que los partidos de oposición no han tenido la capacidad para poder enfrentar esta realidad que estamos viviendo de un mal manejo de muchas cosas, económico, de la pandemia, salud, etcétera, etcétera? Y también vemos a los partidos políticos que no logran encajar en el nuevo contexto político nacional para llevar a cabo propuestas que realmente le interesen al pueblo. Fíjate que, por ejemplo, el Congreso de Veracruz. El Congreso de Veracruz ha tenido situaciones muy desastrosas. Uh-huh. Si tú te das cuenta, el presidente de la Junta de Coordinación Política, pues es un tipo muy agradable, propio de un veracruzano, pero en sentido de leyes no sabe nada. Absolutamente. No, nada. Entonces se rodean de asesores y ahí está lo bueno o lo malo. Lo bueno es porque tienen que les asesore, lo malo es que tanto los escucha. Porque si tú te das cuenta, las 4 reformas que mataron, por decir algunas de ellas, todas se les cayeron. Todas. Sí. Y ha habido otros también errores y horrores que han tenido. A pesar de eso, ahorita, por ejemplo, está muy criticado porque por equidad de género no le correspondería la diputación, sino a una dama. ¿Te estás refiriendo a Juan Javier Gómez Sí, Casarín? Sí, a él el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso local. De Morena. Entonces, pero te estás dando cuenta que eso sí, para efecto de tener una línea de total entrega, obediencia, está actuado. Pero eso no es nuevo. Claro. En el PRI también se dio. O sea, no es nuevo tener y ver que el presidente de la República tenía amplio fuerza y poder en el poder legislativo. Sí. En el poder judicial también, menos, pero lo tenían. No es nuevo, no. Estos lo están haciendo. Lo malo está en que la gente depositó sus esperanzas de voto en algo diferente, porque ellos votaron en contra del PRI,
del PAN, del PRD, porque se decía que ya estaban hartos. Estaban cansados de corrupción, de todo eso. Por eso nos regresamos otra vez al punto de inicio. La gente estaba cansada de la corrupción, por no tomar otros temas. Entonces, con el respeto del público, ¿para qué carajo hacemos una consulta para darle más largas cuando no es de obligatoriedad que el Poder Judicial ni la propia Fiscalía General tenga la obligatoriedad de proceder? Claro. Es más, nunca encuentras tú ahí en el contenido mismo enjuiciar, claro, ¿no? Entonces, cuando lo dice, pero no es ni tan siquiera de él propiamente, de Santiago Nieto. Esto es propio del ministro Saldívar, cuando dijo, a ver, ¿qué es lo que pasa? Ni es obligatoria, ni tienen la obligación de actuar, y va más encaminada a una comisión de la verdad. Ya estuvo dicho desde 2020, eso está escrito. Oye, José Luis, y sí, digo, la verdad que esto que dices es muy interesante, porque además, en todo caso, y ahora que mencionas a Santiago Nieto, dijo que son delitos prescritos. Claro, la gran mayoría ya prescribieron. A ver, dice el presidente, porque no lo digo, dice el señor presidente, voy a quitar esa palabra, a Salinas porque vendió empresas, privatizó empresas y las vendió. Ajá. Pues uno de sus asesores principales de Teléfonos de México que tiene el presidente López Obrador, Carlos Slim, lo tiene pegadito a él, y ese es uno de lo que les vendió. Claro. Por el amor de Dios, o sea, a ver, juguemos a ver a las mentiras, a ver quién puede mentir, o no sé decir más, pero de verdad que es terrible. Se molestan algunos amigos. Sí. Es que la consulta, entiéndalo, no estamos en contra de la figura constitucional que es la consulta. Bienvenida a la consulta, y qué bueno que sea la primera vez en la historia. Qué malo que se ocupe para esto, para agarrarlos de tontos a muchos mexicanos, claro, porque solo basta con que el propio gobierno federal presente la denuncia ante el fiscal, que por cierto, el fiscal Gesmanero fue propuesto por el presidente actual de la República, por López Obrador, digo, ni para decir que no se conocen, que también trabajó en otros gobiernos, para agarrar y poner las denuncias, respaldar con las pruebas y al bote, claro, los que puedan ser. Y si te das cuenta, a Felipe Calderón, porque le robó la elección del 2006, ¡hazme el favor! Por Dios, o sea, ¿cómo lo vas a sancionar? Por eso el señor aquel se carcajea, ¿no? Y Vicente Fox, bueno, de verdad, y el único que veo que señala por corrupción es a Peña Nieto. ¿Sí? Pues que lo meta al bote. Claro, ¿para qué va a consultar eso, no? Si el señor es que me dejaron un país todo destruido, pues si tienes todos los elementos, tienes todo el control, que lo tienes, mételos al bote. Claro. Pero, ¿sabes? Peña Nieto anda... Sí. Oye, y sin pena ni gloria. Ni gloria, por ahí disfrutando, ¿no? Con la novia y todo. Oye, por ejemplo, en el tema de la Guardia Nacional, un tema tan trascendental en la vida política de nuestro país, un presidente que en un principio rechazaba la militarización del país, pero que hoy ya pretende hacerlo hasta constitucional con lo que es la Guardia Nacional. A ver, José Luis, por ejemplo, en el tema de la Guardia Nacional, igual hubiese sido una buena consulta, ¿no? Pero digo, hasta eso, dudando, ¿no? Si el pueblo estaba de acuerdo en que los militares ahora resguarden la seguridad de los mexicanos, digo, pero hay cosas más importantes que hacer, José Luis. Y a ver, la Guardia Nacional... que no tiene sentido, pues. Él se negó varias veces en los medios de comunicación de que él había dicho que iba a regresar a los militares a sus cuarteles. Le tuvieron que sacar el video y ponérselo, ¿no? Para refrescar la memoria. Y bueno, terminaba diciendo que tiene otros datos, como siempre es su costumbre, ¿no? Entonces, de una u otra manera, es más, para poder reformar la Constitución y la Guardia Nacional pudiera entrar, el PRI lo ayudó, le dio el voto de confianza para que no dijeran que el PRI estaba en contra de esa situación. Claro. Bueno, a lo mejor al rato vamos a ver a los militares con todo el respeto, yo fui militar con todo el respeto, pero también a lo mejor repartiendo gas bienestar, ¿no? Claro, que no dudes que va a suceder, José. O sea, yo me acuerdo, de verdad, tenemos un problema grave, y ya que tocas este punto, más o menos la cifra va 35, 42 a 90,000 muertes dolosas en el gobierno. El primero que dije es de Felipe Calderón, 30 y tantos, 42 de Peña Nieto y 90,000 en este gobierno. En el mismo lapso de tiempo. Y sabe lo que te dicen, es que eso es producto de lo que le dejó el pasado.
¿cuándo carajo van a asumir la responsabilidad que tienen? Porque ni modo, si hay un presidente que no siendo presidente recorrió y puebleó todo México, se llama Andrés Manuel López Obrador. Claro. O sea, no llegó con ojos cerrados para saber las condiciones, cómo se encontraba el país. Si la gente que tiene no le da resultados, pues que la corra. Claro. Antes de la pandemia estábamos en cero avance económico, pero en cero, Sí. el peor de toda la historia. Entonces todos esos datos, cuando tú los muestras en salud, en economía, en seguridad, lo único que se remiten es que fueron los pasados. Son herencias del pasado. Sí. Es que me heredaron ya algo podrido, es lo que ha dicho el presidente de la República, pero hasta... ¿Y quién hasta se los hoy, entregó? Los anteriores. Y el inmediato que entra en varios... ahora hay que aclarar, el catálogo de delitos para poder hacer responsables a los presidentes, no sueñen, no le caigan a estos ni a Peña Nieto, porque repetimos nuevamente, la ley no tiene carácter retroactivo, así que ni sueñen. ¿Qué es lo que pasa? Que la situación se hace más engrudo cuando nos metemos ya al tema jurídico, al tema de sanciones legales. ¿Qué delitos? La corrupción fue el pretexto número 1 para que el Naim no siguiera. Y salió la Secretaría de Comunicaciones Federal a decir que no había corrupción. Y que incluso hay un daño, ¿no? Se está pagando. Porque se está pagando y costó más de pagando. Lo que realmente el beneficio. Claro, se está pagando y carísimo. De eso no se toca nada. Por eso a veces dicen, voy a decir aquí sarcásticamente, a ver, cuando robó Peña Nieto, tú no dijiste nada. Y ahorita ni pío ni martillazo dicen, ¿verdad? Entonces, cada quien en su tiempo, cada quien en su circunstancia. Oye, José Luis, ¿quiénes deberían de estar a tu consideración? En todo caso, no hablan de expresidentes ni nada, pero vamos a suponer que estuvieran incluidos los expresidentes. Pero a tu punto de vista, durante estos 3 años de gobierno que ha habido, ¿quiénes deberían de estar en todo caso en esta consulta popular que el presidente se ha aferrado a llevar a cabo? De este gobierno, ¿quiénes deberían de estar ahí también? En todo caso, de este gobierno. Pues el propio presidente, ¿no? ¿Por qué, José? El propio presidente, porque igual que los otros especula de situaciones de delitos que han cometido, ¿no? Entonces, de una u otra manera, si a la especulación vamos, pues señalamos a muchos, y la ley no permite eso, ¿no? La ley, por eso es que los magistrados, muy atinadamente y legalmente, le corrigen la plana al presidente en la pregunta que él pretendía, ¿no? Sí. Que se pusiera, porque hay que respetar el debido proceso. Claro. Yo cometería un error muy grande en yo señalar a alguien cuando no tengo pruebas. Lo que tengo es conocimientos de periódicos, de esto. Tú acabas de ver en la serie Netflix la muerte de Buendía, ¿no? Sí. Y de una u otra manera, aunque es muy poco señalado, la mente igual caminó en contra de Manuel Bartlett. Entonces, pero imagínate tú señalarlo directamente así sin tener los elementos probatorios, pues es faltarle el respeto al proceso, claro, y también al que señalo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, no, yo digo que más que nada se actúe contra todo lo que se deba actuar, porque también aquí viene una pregunta: ¿quién va a señalarlos? A ver, los expresidentes, vamos a hablar de Marcelo Ebrard, que es ministro. ¿Quién va a presentar la denuncia para que también a él se le siga en base a esta? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a ser, o el fiscal que recibiría la denuncia en base a la consulta? ¿Qué piensa la gente? Que cuando ya termina la consulta, vamos a pensar que sea más del 40%, y ya se presentó, ya se dieron los números, ya aplauso porque ya se va a actuar. No es cierto, perdóname, pero no es cierto, no es así, porque de una u otra manera tendrá que seguirse el procedimiento. Miren, si consulta, la ley ahí está, no cambia, los artículos no se mueven, ahí están, con consulta o sin consulta. Por eso es que muchos expresamos que es una burla lo que le están haciendo a la sociedad, cuando en el caso específico de este asunto, nada más es de agarrar y hacer tan sencillo:
que presente, repito, todas las pruebas que tenga el gobierno contra Peña Nieto, ¿no? Que ahí tiene al otro payasito ahí en cristalería, Lozoya, ¿no? Que de verdad que nunca lo hemos visto, quién sabe si llegó hasta aquí o no está aquí, pero que la va a librar y que era su estrella. Y no ha pisado la cárcel. Tenemos a una propia Rosero Robles, que bueno, la señalan porque dicen que ella sabía que se estaban fregando la lana, pero nunca porque ella lo hizo. Y ponen a su sobrino de Dolores Padierna como un juez que es el que primero entra en este proceso, se le señala, no hacen caso, haz de cuenta que le entregaron ahí al alcaldazo, se la pusieron de pechito. Estamos viendo un gobierno de venganzas, como un ¿no? chivo expiatorio, porque al final de cuentas el hecho de que hoy la señora Rosario Robles esté en la cárcel está fuera de lo que prevé la ley, toda vez que ella podría estar enfrentando su proceso en libertad, ¿no? Pero bueno, este gobierno pareciera ser de venganzas, y cuando hablamos de, perdón, a ver, adelante. Ahora, no olvidemos una cosa, sin consulta, Peña Nieto metió a 8 gobernadores a la cárcel, sin consulta. Yo pregunto, ¿cuántos lleva este? Hasta hoy ninguno. Pero a lo mejor con la consulta que se haga y se haga la comisión de la verdad, y a lo mejor hay una foto que sacan muy emblemática, algunos amigos, y pues a lo mejor supera a Peña 10, vamos a tener fe, le faltan 3 años y algunos meses, ¿no? Puede ser. A lo mejor vamos a dar el beneficio de la duda, ¿no? Pero eso sí lo dejo. 8 gobernadores. Vamos a darle el beneficio de la duda, José Luis, vamos a ver, pero la verdad es que, como bien dices tú, la ley no se consulta, se aplica. ¿Tú ves en todo este tema alguna persecución política en contra de los expresidentes para exhibir al PRI, para exhibir al PAN? Pues hay mucho de ello, ¿no? O sea, digas lo que digas, moralmente y públicamente, sin sanción, prácticamente están muy golpeados los expresidentes, ¿no? La consulta viene a reafirmar ese golpeteo, ¿no? Político, más que legal. De hecho, yo estoy casi seguro que el presidente tiene en sus manos el monitoreo de la consulta, en qué términos se va a dar, ¿no? Cómo ve la respuesta de participación ciudadana. En este proceso pasado participaron el 52%, con muchas casillas, ¿no? Yo dudo que se dé la vinculación. Yo dudo que se dé la vinculación, ¿no? Aparte, te sirve como distractor también, ¿no? Mientras todos estamos hablando de la consulta, bien, mal, regular, pero todos estamos en la consulta, y al rato él mismo destapa a sus posibles candidatos a la presidencia, ¿no? Date cuenta cuando ahorita el tema de que dije Martillazo es el otro hermano de López Obrador, ¿no? Pío es uno, ¿no? Que también, bueno, ellos no es sobornos, son contribuciones, aportaciones, y como esas aportaciones tienes a muchos, ¿no? Imagínate tú, maximiza pensar mal que tenía aportadores en todo el país, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo puedes tú recorrer un país como México, municipio por municipio, porque él lo dice, sin recursos, con 200 pesos en la bolsa, ¿no? Claro. O sea, ¿quién te financia toda esa situación? Claro. O sea, nada más que cuando lo cuestionas, lo preguntas. Bueno, él decía que recibía 50,000 pesos de una fundación, pero bueno, no hay manera. Esa fundación también desapareció, nunca, ¿no? Y aparte, el señor no maneja tarjetas de crédito. Bueno, ya lo acaba de decir él mismo, ¿no? Su esposa le maneja toda la lana. Qué bueno, lo felicito, ¿no? Lo cierto es que esos claros oscuros, con el tiempo, van cobrando cada vez, junto con otros en la ciudadanía, van calando, y aparte del desgaste natural que sufre, es más, muchos soñadores, y lo digo soñadores, no se ofendan, piensan que el presidente se puede reelegir, ¿no? Entonces, los dejo ahí en el sueño. Acuérdate que el presidente, más bien en el proceso electoral, perdieron más de 50 diputados, ¿no? Claro. O sea, tienen la mayoría no calificada, tienen la mayoría simple, la mayoría absoluta, junto con sus aliados, no solos, que les va a permitir volver a administrar el presupuesto a su libre albedrío. Pero las reformas a la Constitución, ahí sí no pasa. Va a estar cañón con muy eso, difícil, ¿no? Muy difícil,
¿no? La ley lo señala claramente, necesita las 2/3 partes de los individuos presentes en la Cámara, tanto una como otra. Entonces ya la situación de reelección que pudo haberla hecho en la primera parte, pero pensó que a lo mejor le daba con esta, la gran sorpresa es perder el Estado de México, perder México, o sea, creo que lo sorprendió, muchos no veíamos, y no vimos, yo en lo particular me declaro ignorante de eso, pero por dónde vino el golpazo, ¿no? Creo que eso ocasionó la salida de su jefe de delegaciones federales, de los famosos representantes, el otro poder dentro de los estados, ¿no? Entonces, sorprendió. También hay otro dato importante: en esta elección, de los más de 30 millones, ellos pierden prácticamente 15 millones en esta elección. O sea, ya no hay una gran cantidad de votos que pierden. En términos ya de análisis de votación, se les da terrible. Perder más de 50 diputaciones también es muy terrible. Cuando la intermedia en datos estadísticos, sea gobiernos o sea gobierno nacional, el que se posiciona es el presidente nacional en turno o el gobernador en turno. O sea, el hecho de que haya ganado tantas gubernaturas, que es cierto, el PRI perdió 8 de ellas. Y congresos. Sí, congresos, no es tan sorprendente. Lo sorprendente es que no se dio en la medida, era su reforzamiento, era su empoderamiento mayor, y no se da como tal. El PRI llegó a tener todos los estados, todos, y prácticamente todos los municipios. O sea, ese fenómeno de tener o no tener, ya pasó. Lo malo es que están cayendo en muchos errores, y parece que estamos viviendo un PRI de los 70 o de los 80, con una actitud soberbia, vengativa, es decir, el poder. ¿Te acuerdas de aquel rey que decía: el poder soy yo? Claro. Entonces, una cosa parecida estamos pasando, ¿no? Oye, José Luis, y sí, ciertamente vemos a un presidente, ¿no? Que realmente está más enfrascado como jefe de un partido político que como verdadero presidente de la República, ¿no? Y vemos a partidos opositores que también no han logrado contrarrestar esta fuerza del presidente con hechos que son palpables, como los que acabas de señalar ahorita, pero que desafortunadamente no se dan a conocer, ¿no? Que la gente los desconoce. Y aquí entra otra parte muy importante en donde tú estás también, y que constantemente apareces en los medios de comunicación con programas que tú tienes, en donde a través de la plática, a través de interactuar con los ciudadanos que nos ven a través de las vías o de las redes sociales, vamos dando a conocer lo que está sucediendo en el país, lo que sucede en el municipio, lo que sucede en el estado. Y esto es lo que despierta conciencia, José Luis, porque ya no podemos decir que los actores políticos sean los que están dando a conocer lo que sucede en el país. Sí, fíjate que en Veracruz, yo felicito al gobernador, cada vez chapea mejor en los lugares, ¿no? Y bueno, piensa en los trenes en el aire. Sí. Y bueno, eso porque la mente se alimenta de la imaginación, ¿no? Sí, sí. Pero también es cierto que tenemos un problema ahorita con el cierre de 29 juzgados, que no es un impacto únicamente para los abogados, es un total error, ¿eh? Totalmente. Eso permea o impacta en toda la población, en su momento, que busque justicia. Cuando, por ejemplo, yo te digo un lugar, Uspanapa, que está prácticamente a 4 horas de distancia de Acayucan, esa gente tiene que trasladarse, ya el que tenías juzgado ya no está ahí. Entonces, ¿quién va a pagar los gastos? Dejan en la indefensión a los ciudadanos, sí, ¿no? Sí, entonces, tanto ella como vaya un asunto, como que contrate el abogado, tendrá que cobrarle un poco más. O sea, todo se incrementa de una u otra manera. ¿Por qué no haber puesto eso a consulta? Por supuesto, esa es la parte más importante, ¿no? ¿Por qué no consultarlo, no? Porque no te consulta, porque ahí es cuando utilizas el imperio, el poder. Decir, a ver, el poder soy yo, y yo voy a determinar qué es lo que pongo a consulta o qué es lo que no pongo a consulta. ¿Qué es lo que salgo porque me conviene como distractor o qué es lo que no hago? ¿En qué momento yo meto y necesito? ¿No te parece una situación de coincidencia que cada vez que aparece un hermano del presidente hay una situación que proyecta para quitar la atención a ellos? Claro. O sea, esa es una situación
no nueva, es vieja, los distractores son viejos. Digo, para no señalar únicamente, dijera, es que nada más con el actual presidente, no, hay muchos ejercicios sí, que son viejos, sí, sí, sí. Pero eso es, vuelvo a remitirme a la gente que votó por, yo no voté por él, sin embargo, es mi presidente de la República, el hecho de que no haya votado. Y aunque vote o no vote, de todos los mexicanos, ¿no? Y así como escucha a uno, tienes que escuchar a todos. Hoy ya no baja el vidrio, a veces por la pandemia, ¿no? Pero él tiene su detente. Entonces, de una u otra manera, ese es el problema. El problema es seguir haciendo un populismo que uno de los populistas tremendos que tuvimos y que todavía vive, se llama Luis Echeverría, parece. A ver, vete por la derecha y doblas a la izquierda, ¿no? Eso salió en esos tiempos. Una gente como él, que representaba, y vamos a dar el beneficio de la duda todavía, como dijimos hace rato, pero representaba la esperanza, nada más de electores, que éramos 88 millones de electores en ese tiempo, ahorita somos más de 95, y un total de mexicanos como 135 millones. Aproximadamente, sí. O sea, el presidente que no pierda de vista, aquí no se trata de comunistas, perredistas, priistas, morenistas, no se trata de eso, señor presidente, se trata de mexicanos, que aquí vivimos. Su servidor, en todo el tiempo de vida que tengo, nunca recibí ni pedí un apoyo del gobierno, nunca. Me tuve que enseñar a trabajar desde los 6 años, porque la vida así me correspondió. Claro. Y así me tocó. Uno es arquitecto de su vida y uno es el constructor de su destino. Los genes no tienen que ver nada con que tú seas esto y esto. Así tu papá haya tenido una circunstancia violenta, no necesariamente tienes que ser tú. Tú puedes modificar tu destino. En ese sentido, quiero decirle con todo respeto que sí necesitamos que ya deje de dividirnos a los mexicanos. Aquí no habemos ni fifís, ni chairos. Aquí todos somos mexicanos. Ni conservadores, ni neoliberales. Aquí no somos nada de eso. Aquí somos mexicanos que luchamos por salir adelante, que queremos un mejor país. ¿Por qué? Porque muchos tenemos hijos, la gran mayoría tenemos hijos. Y el que no tiene hijos tampoco es nada malo, o sea, esa es su decisión y también vive, pero quiere vivir cómodamente. Señor, no ha sido gratis 90 millones de asesinatos dolosos. A los femicidios le tuvieron que cambiar el elemento tipo para que ya no fueran femicidios y se catalogaran como otro tipo de delito, porque ya eran muchos, se espantaba la cantidad. Entonces tenemos una situación, la propiamente de una confrontación por algo que fue el aborto, que está todavía apenas la protesta y que va, ¿no? Donde el presidente nunca se ha definido, ni en favor ni en contra, nunca lo ha hecho. Como político que es, evaden algunas, no nada más él, muchos políticos de gran nivel, claro, evaden esas situaciones por términos no de situación ideológica, sino de votos. Sí. Lo que pasa es que las acciones que se hacen en eso, pensando en votos. No la toma de decisiones. La toma de decisiones va pensada en votos. O sea, llámese de izquierda o de derecha, o de centro, José Luis. En compra de votos, en compra de conciencias, en lucrar con la necesidad de la gente. Se sigue lucrando con la necesidad de la gente. Sí. Porque la gente no tiene trabajo. El vender y decir, bravo, ya viene el gas. Señor presidente, usted lo sabe, no hay que mentir. El gas y la gasolina no son que usted pueda controlar y determinar el precio, eso lo decide el mercado internacional. Hay otra gran mentira que han manejado, tiene tiempo. Vendieron el petróleo de la nación, no es cierto. Pemex no está ni ha estado y sigue siendo del país. Lo que se permitió es el libre comercio, claro, el que vinieran otras empresas, el que invirtieran, eso es lo que cambió. Por eso es que no hay control del gas ni de la gasolina. Me acuerdo cuando salió el presidente, que yo quisiera verlo otra vez, saliendo otra vez, pero distinto, y bajamos el precio de la gasolina, y en una gasolinera, está el video, no miente, sí. Y ahorita tienes en varios lugares a 21 y pico de pesos la magna. Yo quiero que salga usted otra vez, señor presidente, en un video y diga, bajamos el precio. No le gusta bajar. El engañar a la gente como que vamos a comprenderla por el gas y la vamos a agregar bienestar.
Me parece bien, nada más que hay un pequeño detalle. El subsidio de ese gas lo pagamos nosotros con nuestros impuestos, porque él no va a poder. Es más, nosotros no exportamos, importamos gas más. Vamos a seguir importando gas más porque no somos autosuficientes. Claro. ¿Y qué va a pasar? La diferencia del precio va a tenerla que pagar el subsidio del gobierno. No gaste en gas bienestar. Y el dinero sale de claro, no gaste en impuestos. ¿Sabe qué haga? Mejor arregle con las gaseras, usted subsidie y se acabó. ¿Para qué estar? Pero no es válido para él electoralmente. Aquello sí. No ha dicho cuándo inicia, dijo que va a iniciar, por cierto, va a iniciar en el Estado de México y después en las grandes ciudades. Le preguntaron que cuándo iniciaba, no dio fecha, pero vamos a pensar que en 6-7 meses ya tengamos gas bienestar, ¿no? Sí. Porque tenemos votos en el 2020, claro. En el 2022 tenemos elecciones de algunas gubernaturas, no perdamos de vista, sigue siendo el factor voto, compra de conciencia y necesidades, igual como se hacía antes, no ha cambiado nada. La toma de decisiones tiene que ver con los votos, claro. Definitivamente, ¿no? No hay. Oye, qué terrible, ¿no? Porque al final de cuentas nos damos cuenta, valga la redundancia, que aquel cambio que el pueblo ha querido, pues no ha resultado, ¿no? Como pensaba la gente. Y esto es lamentable, José Luis. José Luis, para mí ha sido una charla muy interesante la que hemos tenido el día de hoy, te lo agradezco mucho. Fernando. Oye, ya para terminar, me llama la atención, José Luis, dame tu punto de vista, que en esta consulta popular, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral no está llamando a los consejeros electorales, los que le dan validez y certeza jurídica a una elección, a que participen, José Luis. ¿A qué se deberá esto? Fíjate que, hace rato lo dijimos en el sentido de que el número de casillas no será la misma. También usted tiene la decisión de votar, es suya, no, de nadie más que suya, pero va a ser un menor número de casillas las que se van a instalar, van a ser en los mismos lugares donde fueron ustedes a votar. También creo que dijimos que van a ser 3 personas nada más, debe ser un presidente, un secretario y un escrutador. La parte que tú dices que representa aquí había que ser un interrogante, y al INE ¿quién lo vigila? ¿No? Creo que saca un artículo por ahí un amigo mío que es maestro en juicios orales, y va para doctor, Charleston. Juan Carlos Charleston Salinas. Saludo al licenciado Juan Carlos Charleston Salinas, caray, sí. Y esa pregunta se hace él, y no las hacemos muchos, ¿no? ¿Quién lo vigila? De una u otra manera, la participación de los consejeros enriquece la democracia y enriquece la pluralidad y la objetividad para la resolución misma, ¿no? Yo creo que hay algo que es muy importante, son la figura de no sé qué participación va a haber de los observadores electorales, que inclusive yo no creo que haya habido mucho registro. La convocatoria se cerró hace algunos días. ¿Por qué? ¿Quién vigila al INE? ¿Por qué esta pregunta o por qué este cuestionamiento, José Luis? Porque lo que pasa es que, mira, a ver, los candidatos decimos 2 cosas, los digo yo, a lo mejor algunos coincidan. Hay quien gana la campaña, pero pierde la elección. Porque hizo una mejor campaña que los demás, pero en la mesa perdió la elección. Okay. ¿Y qué pasa? Que en la contabilidad, en la corrección, en muchas cosas, ¿no? Si no tienes la participación integral de los actores, ¿quién te cuestiona? Claro. No va a haber participación de los partidos políticos. No hay, legalmente no está permitida. Van a llegar todas cuentas en la urna. ¿Quién te vigila? Sí, no hay nadie, ¿no? Tú cuentas lo que quieres, ¿no? Claro. Entonces y eso es lo que me llama la atención. Y cuando se cuestionó en el proceso pasado, algunas situaciones se cuestionó. Sí. No se comprobó, pero fue muy cuestionado la situación de la contabilidad de los mismos y la preferencia que se dio en algún momento. Quiero decirte que esos mismos que estuvieron son los que van a estar. Entonces, eso es lo que no ayuda mucho a la credibilidad.
Sí, que cuestiona, porque después de esos paquetes que ahí contaste, se van al INE. Y las mismas personas que tenías en el proceso pasado, ahí los vas a tener. Oye, y si tomas en cuenta lo que sucedió en la elección pasada, donde incluso yo me he atrevido a decirlo que en elecciones como en Coatzacoalcos, en Minatitlán, incluso a los de Morena se les pasó la mano con los votos. Imagínate ahora que no van a estar ni los consejeros electorales, cómo se van a manejar al interior de los institutos electorales, cuando se podrá hacer lo que se les pegue en gana. Y entonces, pues mira, si es así, no dudes tú que sea hasta más del 40%. José Luis. Es que la situación, digo, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Caray. O sea, cuando debiste haber blindado todo lo que tú pudiste, para efecto de ser menos cuestionado, ¿no? Entonces, sí. El INE lleva todo. Acuérdate, no sé si hubo un plebiscito en el 2002 en el Estado de México, cuando los segundos pisos. Sí. Pero tú manejas todo. Entonces, digo, en este caso concreto, sí se pone a la duda, ¿no? La pregunta es válida y la contestación puede ser de 1000 maneras. Lo cierto es que cuando dices, bueno, a ver, está un escrutador, pero es el mismo que contó en la pasada. Y Juan Pérez, ese mismo fue el que hizo esto. Y ahí lo tienes otra vez. Bueno, te va a decir el órgano electoral, pero es que no hay ninguna denuncia en contra de él, ¿no? Ese es el otro detalle. Claro. El otro detalle es que tiene que haber una mayor participación de la sociedad para que esta situación pueda cambiar. Nadie va a cambiar, ningún gobierno va a cambiar si no primero cambia uno para ayudar a impulsar ese cambio. Primero tenemos que cambiar nosotros como ciudadanos. Claro. Para en ese terreno poder exigir participando, levantar la voz, ¿no? No quiero eludir la pregunta que hiciste hace rato de los partidos políticos. Es cierto, no hemos tenido una verdadera oposición ni en los congresos nacionales ni en los congresos estatales. No hemos tenido un representantes que hayan, salvo excepciones nacionales, pero en el Congreso de Veracruz no hemos tenido de ningún partido contrario al propio que está gobernando, salvo algunas chispas que tiene más el PAN por alguna situación propias, cuando he señalado que así este gobierno ha querido meter por todas a Miguel Ángel Yunes a la cárcel, ¿no? Sí. Digo, eso nos tiene parados las famosas cámaras de vigilancia. Dicen que es una falta de millones y nunca lo han podido meter al bote, y que tienen todo, ahí duerme el sueño de los justos. Y ahora le destaparon otra vez lo del INS, que ese es un cartucho quemado, que ya está prescribido los delitos, pero no hay, ¿no? O sea, no hay, cuando como parecería que no nos educaron para ser oposición, como que seguimos pensando que somos gobierno, ¿no? Yo creo que eso nos permea en todas las esferas, ¿no? Claro. Porque de una u otra manera venimos de una política, de cultura política, de institucionalidad, y hablo concretamente del PRI, de institucionalidad que nos hace que las determinaciones de arriba se respeten abajo. Claro. Yo creo que con la situación que vivimos actualmente eso ya quedó obsoleto. Sí, ya no debería de ser así. Ya no debe de ser. Yo creo que el que tiene que ser más constante en cuestionamientos es la militancia. Sí. La militancia juega un papel importante, ¿no? Pero necesitan alguien que los active, ¿no? Sí, desgraciadamente. Porque si vemos en el propósito de la consulta ahorita, vemos por ejemplo al PRI, vemos por ejemplo al PAN, que no hay ningún movimiento de nada. Hemos platicado, yo aparte de que pues tengo la oportunidad de platicar con actores políticos como tú, analistas también que desempeñas un papel muy importante a través de los medios de comunicación, hemos platicado a través de aquí, de lo que hemos escrito con diversos personajes, y pareciera que la consulta popular es nada más un tema de café, José Luis, cuando vemos a un PRI, a un PAN o al PRD que no están haciendo ninguna estrategia para poder decirle al pueblo lo que hoy tú has dicho aquí, que lo de la consulta popular es un engaño.
Digo, ¿qué tanto cuesta? Y aquí está lo que tú dices, cuando se siguen recibiendo directrices de allá arriba y la capacidad acá abajo de un dirigente, pues no la tiene para poder llevar a cabo una lucha o una especie de difusión de lo que está sucediendo con esta consulta popular, que hoy lo dijiste muy bien tú, lo desmenuzaste y dices, la consulta popular no lleva a nada, pero vemos dormidos a los diferentes partidos políticos, y eso es grave, José Luis. Sí, es grave porque los otros en ese rejuego están en movilidad, o sea, el proceso a la presidencia ya está a la vuelta de la esquina. Claro, ¿qué tanto les ayudaría? Por ejemplo, digo, permíteme que yo aproveche el espacio que me estás dando, José Luis, y ahora sí, en este tema, ¿qué tanto? Mira, porque fíjate que a mí me llama la atención, José Luis, que este tema de la consulta popular debería de ser aprovechado por los diferentes partidos políticos para poder llevar a cabo una campaña de lo que está sucediendo alrededor de esto. Pero sin embargo no los vemos, la gente no los ve, no los escucha. Lo que pasa es que fíjate, y posicionarse, José Luis, rumbo a la siguiente elección que tú estás diciendo está a la vuelta de la esquina. No. Digo, disculpa, Sí, no está bien. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Ahí viene la institucionalidad, ojo, el partido se llama Partido Revolucionario Institucional. Es un partido que se revoluciona con institucionalidad, es un partido que se va adaptando a los tiempos, ¿no? Que revolucionas todo eso, pero también es un partido con ciertas características que han querido ser imitados por otras. ¿En qué sentido? En el respeto a esa situación de directrices que se señalan, no tan solo en eso, sino en el respeto principalmente a las instituciones. El partido respeta la situación de que ningún partido político debe de estar promoviendo la consulta popular, pero a los de enfrente les vale, Es como cuando tú ves, cuando tú ves que andan en campaña, ahorita no los ves, pero andan en campaña. No, pero andan. No, espérate. Ahorita haciendo esto andan en campaña. No, pero espérate. Antes de campaña traen su cuadernito, que no me acuerdo cómo se llama, y andan. Ahí viste a los actores políticos ahorita, varios que ganaron, repartiendo los mercados en cada municipio, Sí. Pero como la ley te permite que tú puedas hacer conocimiento del basamento ideológico y no se considera como acto de campaña, el problema no es ese. El problema es que enfrente está viendo que están haciendo eso y legalmente no puedes hacer nada. Pues haz lo mismo, caray, ¿no? Es lo que entonces, en este sentido, caemos en el mismo escenario que los otros en riesgo político. Cuando tú das una asesoría política, el candidato te pide alguna sugerencia, opinión, asesoría por y te dices, mira, te voy a dar 4, tras, pero de estas 4 trae esto, concretizo. Esta es la más interesante, pero ¿qué me pasa? Te van a multar, ¿cuánto? 10,000 pesos. Vamos a hacer esa. Entonces, como que nos falta correr el riesgo, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Porque de una u otra manera ellos andan haciendo campaña. Eso es lo que está sucediendo. Y nosotros estamos en contra de los rateros y de tal, bla, bla, aunque sea en el fondo una gran mentira. Como no es la consulta. Una gran mentira porque no han hecho, si ellos tuvieran ya alguna determinación de la autoridad correspondiente en contra de Peña Nieto, que repito, el que menos le pega al presidente es a Peña Nieto, Claro. Le pega a Calderón, a Fox, ni a Salinas, que yo creo que Salinas fue su inventor de él, pero bueno. Si no es que lo subsidió. pero imagínate tú, ningún delito de Salinas, ninguno se actualiza, nada. Entonces, es pegarle a Salinas, pero ¿qué le pegas a Salinas? Claro. El hombre es un político de pura cepa que ha salido a hablar en muy pocas ocasiones, ha sido respetuoso, ¿no? Pero cuando hablaba con mucho fundamento, hay que reconocerle que es un tipazo para el uso y conocedor de la situación política. Cedillo, pero aplaudimos porque le quitaron las pensiones a todos. ¿Cuántos tenían pensiones? Calderón ya lo había dado para unas instituciones, no lo recibía él, Cedillo no lo aceptó, ¿no? O sea, Fox es un caso, sí, Salinas, o sea,
te digo, nada más fue una situación populista que tuvo sus efectos mediáticos, que con lo del Naín que le estamos pagando superas 100,000 veces eso que le estaba dando a ellos, pero volvemos a caer en el mismo círculo. Los distractores, no dice, hay una controversia ahí, pero se le reconoce a él, a Maquiavelo, el fin justifica los medios. Entonces él, con lo que está utilizando, con lo que está haciendo, con el seguimiento, llámese preparación académica, llámese lo que tú quieras, en política se necesita más que preparación política, el arrojo para entrarle. Claro. Porque los que tienen capacidad y conocimiento político generan las estrategias, pero ¿con quién la vas a hacer si no los tienes? Yo no le entro porque va a decir Pedro que no. Entonces es una serie de situaciones que requiere más que nada de tener una visión de que solamente participando activamente en política, y aquí me voy para un sector importante que yo creo que es para mí el más importante, de las mujeres. Yo creo que ya Veracruz está preparado y necesitamos una mujer candidata a gobernadora. Y también el país una mujer a la presidencia de la República. A mí me queda muy claro, José Luis, que sí le hace falta a los partidos de oposición involucrarse en lo que está sucediendo, porque el ser institucional los está llevando prácticamente al olvido. Estamos viendo una campaña de Morena con esta consulta popular y los demás partidos están cruzados de brazos. No les vaya a extrañar, José Luis, no les vaya a extrañar que la siguiente elección también les vaya muy mal, porque sinceramente, lo estoy diciendo en generalizado a los otros partidos políticos, porque los que están en campaña ahorita, con esta consulta, José Luis, no sé si esté equivocado, pero los que están en campaña son estos señores, y no le temen a las multas. Los otros partidos, como el PRI, por ejemplo, son partidos institucionales respetuosos, pero que no está acorde ya a lo que hoy se está viviendo. Hoy se necesitan partidos combativos. Sí, lo que pasa es que, mira, van caminando a la consulta popular, el interés, si sea bueno o sea malo, los resultados que haya, eso no es lo importante. Sea vinculante, no sea vinculante, no hay. Y después te sigues de corridito para la revocación de mandato, ¿no? Sí. Entonces, y pensando que vienen elecciones en el 2020 de algunas gubernaturas, vas a centrar otro elemento más, si es que se genera o hace lo de gas, que yo creo que gas bienestar, que sí lo va a hacer, dirigir a las ciudades grandes donde vas a tener elecciones. Claro. Está pensado, ¿no? Digo, de una u otra manera. Pero te das cuenta que es lo que volvemos a caer en lo mismo. Y te das cuenta que los otros partidos políticos siguen cruzados de brazos. Sí, te digo, lo que pasa es que mientras no nos caiga el 20 a los partidos políticos que ahora somos de oposición, no nos caiga el 20 de que necesitamos cambiar el chip que traemos, que el que ya traemos está ya muy desgastado, ¿no? El respeto siempre existirá, eso no cambia, pero sí la toma de decisiones y las acciones tienen que ser diferentes. Por supuesto. Porque si no, y si nuestra apuesta o la apuesta de los partidos de oposición es únicamente a las fallas del presidente, es una apuesta muy pobre. Es una apuesta que no le resulta atractiva a la sociedad. Total, el presidente es así, es un animal político igual que muchos. El presidente es un hombre que lleva la agenda, lo dijimos hace rato. El presidente, si no tuviera a nadie con quien confrontarse, lo haría con el espejo, porque esa es su naturaleza política. De una u otra manera, no es en saco vacío el que diga fifís y chairos, que no había dado en esos términos. Es parte de su estrategia, es vieja, divide y vencerás, ¿no? En un arro pone a la gente que tiene y pone a la gente que vota por él la que menos tiene. Entonces dice, ustedes son míos, yo a ustedes los entiendo, a ustedes los quiero, a ustedes los amo, por ustedes estoy aquí y por ustedes seguiré ahí. Ya no me pertenezco, no, ya no soy. Y si ustedes quieren me sacrifico, aunque yo no quiero y firmo ahí, me puedo reelegir. O sea, es todo un teatro bien montado, ¿no? Y lo malo no es el teatro montado,
Es como pasa de un chiste jarocho, que estaba un jarocho en una hamaca y ve un alacrán y deja la mano y dice: vieja, tenemos suero contra el veneno de alacrán. Sí, bueno, y ahí deja la mano. O sea, te estás dando cuenta que ya no viene el lobo ya está aquí, y sigues un acto, como decimos, si habla como pato, camina como pato y brinca como pato, es pato. Entonces, el presidente es predecible. Pero aún con todo eso predecible, mientras no haya respuesta del otro lado, ahí es la parte que te estoy diciendo. La situación no va a tener sus efectos correspondientes. Esa es la parte de la que yo me quedo sorprendido de ver que no hay verdaderamente, como bien lo acabas de señalar, allá enfrente quien pueda hacerle frente, valga la redundancia, a un presidente que es predecible, como bien lo acabas de decir, José Luis. Yo te agradezco mucho la oportunidad que hayas estado aquí con nosotros, José Luis, que nos hayas ilustrado sobre este tema de la consulta popular. Quedamos, yo creo que, y aparte es un tema que yo creo que mucha gente lo sabe, que sí es un gran engaño, pero que está siendo utilizado, como lo acabas tú de decir, que andan en campaña, lo de menos es si es vinculante o no, pero que sirve para los propósitos que quiere esta mal llamada cuarta transformación, que realmente ha sido una verdadera decepción para el pueblo mexicano y para el pueblo veracruzano. Muchísimas gracias, José Luis, gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias. José Luis Utrera Alcázar, él es analista político, también está en los medios de comunicación, en Voces, ustedes lo pueden escuchar, ¿a qué hora, José Luis, perdón? A las 6 de la tarde todos los martes, y también los sábados participamos a las 10 de la mañana. Ahí está, no crean ustedes que es un improvisado de los medios de comunicación también, está dando la nota, el análisis político, y yo decía esto muy importante, José Luis, que lo que no están haciendo los partidos políticos, lo estamos haciendo quienes tenemos la oportunidad de comunicar a través de las redes sociales, a través de nuestras columnas políticas, porque despertamos conciencias. Lo que no están haciendo los partidos políticos, el espacio que no están llenando los partidos políticos de oposición, lo estamos dando a conocer aquí, porque decimos, por ejemplo, es ilegal lo que está haciendo el partido Morena con ir a promocionar esta consulta popular. Es totalmente ilegal. Una cosa es la constitucionalidad de la consulta popular y otra cosa son las ilegalidades que se cometen al respecto. Entonces, todos estos temas los dice José Luis a través de un medio de comunicación también, lo decimos nosotros humildemente y creamos conciencia sobre lo que está sucediendo, José Luis. Yo te agradezco la oportunidad de la entrevista y esperemos que más adelante tengamos la oportunidad de platicar. Claro, con gusto, contigo. de verdad que es exquisito esto, y sobre todo un hombre como tú, que somos paisanos, ¿no? Y aparte de eso, que eres un conocedor de esto, no tienes un día ni 2 días, tienes muchos años en esto, conoces bien la materia. Yo trato de hacer mis pininos ahí, como tú dices, juntos todos podemos cambiar este país. Claro que sí. Pero no país de mentiras, claro. País de realidades. Así es, José Luis. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos cibernautas. No sé si quieras decir algo, José Luis. No, gracias a todos. Gracias primero, Fernando, por haberme invitado. De verdad fue algo fabuloso estar aquí contigo dialogando. Gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares, en sus trabajos, en sus casas, donde se encuentren. Muchas gracias, Dios los bendiga. Y hay que cuidarse, la pandemia sigue. Y es la tercera ola, sí, ¿no? La tercera ola. Bueno, muchas gracias, amigos, que tengan una excelente tarde, un excelente miércoles. Nos estaremos viendo y escuchando en nuestra próxima emisión. Gracias, hasta pronto.